Hubo un tiempo en que un niño obediente era un niño bueno. Un tiempo en que el silencio era respeto y la autoridad no se explicaba, se imponía. Y durante siglos nadie lo cuestionó. Pero en algún momento de nuestra historia comenzamos a escuchar nuevas palabras: vínculo, apego, regulación emocional, disciplina sin violencia. Y con ellas apareció una pregunta que está dividiendo generaciones enteras. ¿Estamos perdiendo autoridad ante los niños o estamos redefiniéndola? En psicología del desarrollo, la autoridad no se define por el control, sino por la regulación. Sin embargo, culturalmente seguimos creyendo que poner límites significa imponer. La crianza positiva no elimina los límites, los redefine. Es criar sin violencia y, por lo tanto, con más conciencia. Vamos a hacer un viaje al pasado. Recorreremos el camino desde la obediencia como supervivencia hasta la evidencia científica que transformó nuestra forma de entender la infancia. Hablaremos de cómo la humanidad pasó de disciplinar para dominar a educar para autorregular. Porque la crianza positiva nació como respuesta a una acumulación de preguntas que la historia ya no pudo ignorar. ¿Cómo se forma realmente el autocontrol? ¿Qué necesita el cerebro infantil para madurar? ¿Es el miedo un buen maestro o solo un regulador momentáneo? Vamos a hablar de límites, autoridad y por qué tanta gente está entendiendo mal este enfoque. Y tal vez, al final, descubramos que lo que está cambiando no es solo la forma de criar, sino la forma en que entendemos la autoridad misma. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido. Esto es Crianza con Brillo, un espacio donde hablamos claro y sin juicios sobre los retos y las emociones que implica la crianza real, con información que te acompañe en el día a día. Entendemos que cada familia y cada peque tienen su propia esencia, su propio ritmo, su propia luz. Aquí hay conexión, comprensión, menos miedo, más empatía y muchísimo más brillo. Soy Itzi, asesora en crianza positiva, y juntos construiremos una crianza más ligera, más auténtica y más brillante. Respira. Aquí tu historia importa y tu crianza también puede brillar. En los principios de la historia, mucho antes de las primeras ciudades, de los templos, de la escritura, los primeros grupos humanos criaban a sus hijos en condiciones radicalmente diferentes a las actuales. No existían escuelas, ni manuales, ni la infancia como etapa protegida. Existía el entorno. Esas primeras comunidades eran pequeñas y nómadas, organizadas en grupos de cazadores-recolectores. La supervivencia dependía del movimiento constante, de la cooperación y de la lectura precisa del entorno natural. Criar en este contexto no era una actividad privada dentro de una familia nuclear. Era una tarea comunitaria. Los bebés permanecían en contacto físico permanente con sus madres o con otros adultos del grupo. El llanto no se ignoraba, porque no había habitaciones separadas ni puertas cerradas. El cuerpo del adulto era el primer refugio. El vínculo físico era continuo. Ese contacto cercano significaba integración al ritmo del grupo. En sociedades donde un error podía atraer a un depredador o poner en riesgo una cacería, el aprendizaje debía ser rápido. Los niños observaban antes de participar, imitaban antes de liderar. La transmisión cultural se daba como modelo constante. Se educaba mediante ejemplo y consecuencias directas del entorno. La autoridad era por experiencia. El adulto no necesitaba imponer su rol, lo sostenía la evidencia de supervivencia,
Quien sabía rastrear, sabía más. Quien conocía las estaciones, decidía cuándo moverse. El niño aprendía que escuchar era garantía de vida. La jerarquía no se discutía porque estaba directamente ligada a la protección del clan. Los primeros seres humanos criaban para sobrevivir. Criar no era un proyecto emocional, era una estrategia biológica. La supervivencia del grupo dependía de que los más pequeños aprendieran rápido y obedecieran sin cuestionar. Existía una estrategia adaptativa. El comportamiento no era evaluado bajo categorías morales abstractas como niño bueno o niño malo. Se usaba una lógica funcional, conducta útil o conducta peligrosa. Sin embargo, la relación no era necesariamente fría ni distante. Estudios antropológicos sobre grupos cazadores-recolectores contemporáneos sugieren que el cuidado temprano podía ser altamente sensible y cercano, pero el aprendizaje de normas estaba profundamente ligado a la cooperación colectiva. El niño era parte del sistema. Con el tiempo, cuando las primeras civilizaciones agrícolas comenzaron a establecerse, la crianza cambió junto con la estructura social. En regiones como la antigua Mesopotamia, el Valle del Antiguo Egipto, las comunidades del Valle del Indo o las culturas tempranas de Asia Oriental, la tierra dejó de ser tránsito y se convirtió en patrimonio. Las aldeas se transformaron en ciudades-estado. Surgieron códigos legales, jerarquías políticas y sistemas religiosos organizados. Esta transformación no fue inmediata ni universal. Fue gradual y profundamente ligada a la forma en que las sociedades comenzaron a organizar el poder, la propiedad, la herencia y la organización estatal, lo que transformó el papel de la familia, que dejó de ser únicamente unidad afectiva y cooperativa para convertirse en unidad económica, funcionando como una microestructura del Estado. El hogar era taller, campo, espacio de almacenamiento y núcleo de organización laboral. Desde edades tempranas, los niños participaban en tareas domésticas y agrícolas como exigencia del nuevo sistema. Se educaba para el oficio, para la tierra, para el templo o para el ejército. La infancia se convirtió en un periodo de preparación para asumir responsabilidades dentro de una estructura fija. Surgió la necesidad de estabilidad. Las cosechas dependían de ciclos. La planificación a largo plazo exigía disciplina intergeneracional. La transmisión de conocimiento agrícola, cuándo sembrar, cómo almacenar, cómo proteger la producción, requería continuidad estricta. La figura del hijo pasó a representar continuidad patrimonial. Era garantía de transmisión de bienes, apellido y posición social. El control se volvió central. No bastaba con que el niño aprendiera a sobrevivir en la naturaleza. Ahora debía aprender a obedecer dentro de una estructura social compleja. La obediencia dejó de ser solo adaptación al entorno natural físico y se convirtió en adaptación al orden social y político. A diferencia de las comunidades nómadas, donde la cooperación horizontal era indispensable, las sociedades agrícolas desarrollaron estratificación. Surgieron élites, sacerdocios, escribas, artesanos especializados. La jerarquía era estructural. El poder era vertical y debía replicarse en cada nivel. La autoridad doméstica replicaba la autoridad política. Si el rey gobernaba sobre el territorio, el padre gobernaba sobre el hogar. La aparición de grandes imperios exigía cohesión. La disciplina interna garantizaba estabilidad externa. Las instituciones educativas que surgieron reforzaban ese modelo. Memorizar, repetir, respeto incuestionable a la autoridad, que descendía desde arriba y se ejercía sin negociación. Padres sobre hijos, maestros sobre alumnos, gobernantes sobre ciudadanos. Comenzó a consolidarse la disciplina como herramienta de control interno
dentro de una estructura jerárquica más compleja. El niño dejó de ser principalmente aprendiz del entorno y pasó a ser subordinado. La voz infantil no tenía espacio porque la estructura no estaba diseñada para ella. La autoridad se sostenía en la jerarquía, y la jerarquía se sostenía en la idea de que el adulto sabía más y el niño no. También hay que considerar que en esos tiempos la mortalidad infantil era alta. Como la muerte era frecuente, el vínculo afectivo podía coexistir con una visión pragmática del niño como inversión económica futura, fuerza de trabajo, heredero o recurso estratégico en alianzas matrimoniales. La sensibilidad hacia la subjetividad infantil no era prioridad cultural, era la continuidad del linaje, pues la sobrevivencia de algunos hijos aseguraba la permanencia del apellido y de la propiedad. A partir de este punto de la historia, el niño fue considerado extensión, mano de obra, futuro o legado familiar. Su identidad quedó subordinada a una estructura que priorizaba orden, herencia y estabilidad por encima de expresión emocional. Si este episodio resonó contigo, este espacio es para ti. Aquí criamos con brillo. Suscríbete y recuerda que una familia informada es una historia que cambia. Nos vemos en el próximo episodio.